Y si la era de la globalización, así como la conocimos, ya se acabó, hoy vamos a analizar las ideas, la verdad, bastante provocadoras de un artículo de Samuel Mantilla que declara justamente eso. Y no solo eso, sino que explora cómo ese final se lleva puesta también a la globalización contable. Así que empecemos a desmenuzar su argumento. El autor no se anda con rodeos, ¿eh? Arranca con esta frase así, contundente, y marca un tono bien dramático desde el principio. Esa idea de un mundo sin fronteras, movido por el libre mercado y con reglas claras para todos, bueno, según él, eso ya es historia. Para entender bien su punto, esta va a ser nuestra hoja de ruta. Primero vamos a ver por qué habla del fin de una era y quiénes ganaron y perdieron. Después nos metemos con un concepto nuevo, la globalización. Y de ahí, claro, saltamos a cómo todo esto impacta al mundo contable, para cerrar con dos preguntas que la verdad son para reflexionar. Entonces, a ver, ¿cuál era ese ideal que supuestamente perdimos? El autor lo pinta como un mundo basado en principios, sin fronteras para la gente, para los productos, para los servicios, con un mercado único y reguladores transparentes. Un ideal que, según él, se vino abajo. ¿Y por qué se vino abajo? Bueno, según el artículo, la causa es muy clara. El autor sostiene que ciertos movimientos ideológicos, y son sus palabras, infectaron las bases de la sociedad, como la familia y el Estado, y argumenta que esto fue lo que demolió los cimientos sobre los que se había construido la globalización. Como toda gran época, la globalización dejó un legado complejo. Pasemos ahora a ver el balance que presenta el autor sobre quiénes se beneficiaron y a quiénes no les fue tan bien en todo este proceso. A ver, esto es súper interesante por el contraste que plantea el autor. Miren los ganadores, China a la cabeza, como el gran beneficiario, junto a las instituciones globales y los mercados financieros. Pero del otro lado de la balanza, como perdedores, la lista es larga. El autor pone a potencias como Japón y la Unión Europea, pero también a los pequeños negocios y a los trabajadores de oficina. Y ojo, que hasta la propia democracia aparece en esta columna, lo que nos da una idea de la magnitud del cambio que él describe. Sin duda, es una visión muy, muy tajante. Y si hubiera que buscar el momento exacto del fin, el autor apunta directo a la pandemia. Porque este evento no solo rompió las cadenas de suministro, lo que hizo fue exponer problemas mucho más profundos. Quedó claro que la tecnología no podía resolver desequilibrios de pago enormes, que además se agravaban con deudas nacionales gigantes y crisis demográficas. Bien, si la globalización murió, ¿qué es lo que viene ahora? El autor propone un término nuevo para describir esta era que empieza, una era bastante más caótica. Y aquí está el concepto clave, glocalización. Ya no se trata de un solo sistema mundial, sino de un montón de esfuerzos globales, pero todos fragmentados, cada uno movido por intereses locales. Es un cambio radical. Pasamos de un modelo unificado a uno mucho más disperso y competitivo. Y esto nos pinta un cuadro bastante caótico de este nuevo orden. El autor habla de tecnofeudalismo, donde las grandes tecnológicas son como los nuevos señores feudales. Menciona alianzas que ya no se basan en países, sino en aliados estratégicos, y sobre todo un estado de conflicto permanente, guerras comerciales, tecnológicas, militares, en todos los frentes. En este escenario, la incertidumbre es la única regla. Bueno, ahora aterricemos todo esto en el mundo de la contabilidad, porque esta fractura a nivel mundial tiene un reflejo casi exacto en un campo que también soñó con su propia globalización. Y acá se ve el choque de dos mundos, clarísimo. El sueño era tener un solo lenguaje contable universal, basado en principios, para poder comparar empresas de cualquier parte. Pero la realidad es que cada país, cada jurisdicción, adapta las normas como quiere, priorizando cumplir con sus leyes locales antes que la comparabilidad global. Según el autor, la profesión contable recibió dividendos enormes de la globalización, pero no lo supo administrar. Y ahora analiza lo que él considera que fueron dos fallas garrafales en esa gestión. El primer gran fallo, según el texto, está en los propios estándares. La idea de un lenguaje contable único en la práctica fracasó. Ahí tenemos la competencia entre las normas de Estados Unidos y las NIF.
Pero además, el autor argumenta que ese ideal de estándares basados en principios se ahogó en un mar de reglas y burocracia. Y el tiro de gracia fue permitir que cada país hiciera su propia versión de las normas, lo que destruyó por completo el objetivo de poder comparar empresas de forma fiable. El segundo fallo se centra en las prácticas. El autor considera que fue una catástrofe mezclar los servicios de auditoría y consultoría, porque eso dañó la integridad de la profesión. También critica mucho la creación de estándares de sostenibilidad agnósticos, o sea, tan abiertos que cualquiera que no sea contador puede aplicarlos. Y para colmo, se flexibilizó el código de ética. Según él, todo esto creó una especie de mezcla de profesiones que debilita la contabilidad desde adentro. Y todo este análisis nos lleva a un punto crítico. El autor cierra dejando dos preguntas en el aire, dos desafíos que realmente definen el futuro de la contabilidad en este mundo nuevo. La primera pregunta va directo al hueso. A ver, si se quitan las regulaciones que obligan a contratar contadores, ¿puede la profesión demostrar que vale por sí misma en el mercado? ¿Aporta soluciones que las empresas elegirían pagar por voluntad propia? Y esta es la pregunta final, la que lo engloba todo. En un mundo globalizado, fragmentado y sin las certezas regulatorias de antes, ¿tiene la profesión contable lo que se necesita no solo para sobrevivir, sino para prosperar? Una reflexión que sin duda queda abierta.